Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio de Diálogos, El Mostrador. El invitado de hoy es Roberto Albo, que es CEO de LATAM Airlines. Roberto, gracias por estar acá. Quiero un poquito de contexto antes de arrancar. Este es el 10º año que tenemos este ciclo de conversaciones. Es el primer año que no es un diálogo, siempre la idea era tener opiniones que a lo mejor no están siempre de acuerdo. Siempre ha habido un hilo conductor. El hilo conductor de este año es el liderazgo. Y suena un poco cliché, pero a nosotros nos pareció importante un mundo que está cambiando de una manera rapidísima, ¿no? Desafíos tecnológicos, desafíos políticos, desafíos culturales, desafíos demográficos y desafíos que es tecnológico también, pero lo pongo hasta separado, que es esta revolución tsunami que es la inteligencia artificial. Y eso creo yo que requiere un nuevo tipo de liderazgo que es más horizontal, no tan vertical, y por eso este invitado de hoy. Así que Roberto, muchas gracias por estar acá. La conversación va a ser más o menos 45 minutos y si hay espacio vamos a dar espacio para que alguien pregunte. Bueno, te paso el micrófono, esto va a ser un poco análogo para los que nos están viendo, que es un problema técnico. Así que bueno, Roberto, gracias por estar acá. Voy a empezar por la pregunta más cliché. Y que ya sé, psicólogo, ¿un líder se hace o nace? Gracias, Iván, y muchas gracias por la invitación. No, yo creo que un líder se hace. Yo creo que todas las personas tenemos la posibilidad de desarrollarnos y encontrar habilidades que no necesariamente pensábamos que teníamos. En mi caso particular, yo creo que ha sido así. Yo soy una persona muy de números, históricamente, y ahora me defino como una persona de personas. Yo creo que todas las personas tenemos la capacidad de encontrarnos y encontrar habilidades que no necesariamente pensábamos que tenía. Y yo creo que lo que uno define éxito o define fortalezas cuando uno es joven, se dando cuenta en la vida que no necesariamente lo que termina siendo éxito o las fortalezas que uno piensa que tenía eran las que pensaba cuando estaba más chico. Así que creo que es una posibilidad que prácticamente todas las personas pueden tener de encontrar un espacio y ver cómo quieren dirigir tu vida o acompañar a personas. Cuando estábamos en la pandemia, cuando estábamos parados, y a veces cuento esta historia y la repito porque probablemente es lo que a mí me cambió. Cuando tú te das cuenta que estamos todos encerrados en la casa, no sabemos qué tan mortal es el virus, y tienes personas que trabajan contigo que deciden poner una máscara, arriesgar tu salud, ir al aeropuerto y servir a tus clientes. Pocas personas que podían volar o que querían volar en ese minuto, te paras un minuto y dices, ¿sabes qué? ¿Qué tengo que hacer yo como líder? ¿Cómo me debo yo a personas que están dispuestas a tomar un sacrificio como este, o si quieres un riesgo como este, del poner en riesgo su salud para hacer lo que les gusta hacer y para cumplir con su deber? Y ese para mí fue el momento en donde yo dije, estoy aquí, estoy en esta posición, tengo mucho poder con la posición que tengo, pero al mismo tiempo tengo mucha responsabilidad. ¿Y cómo me paro yo frente a esta gente que está dispuesta a hacer esto? Y los respaldo, y yo siento que vale la pena que yo trabaje con ellos. Y esos momentos así fueron los que a mí me hicieron cambiar un poco la mirada de qué era lo importante. Y lo importante al final del día, yo creo que uno se da cuenta, son las personas. No importa la organización, al final, más allá de que podamos ser con fines de lucro, sin fines de lucro, lo que tú quieras, todo parte por entender que todas las empresas, todas las organizaciones son altas que nada organizaciones humanas. Entonces tú no puedes pararte frente a un equipo de personas y darle metas numéricas o económicas o lo que quieras, si no entiendes que eso tiene que tener primero que nada un sentido para las personas que están ahí. Y ese tal vez fue el momento que me pidió. No fue un instante del tiempo, fue tal vez el proceso de darme cuenta que en el rol que yo estaba asumiendo tenía que ponerme a la altura de personas que están dispuestas a hacer algo tan fuerte como exponer su salud para hacer lo que querían y para servir el rol. Entonces, eso me motivó a sentirme obligado de yo dar un paso al frente, decir cómo yo al final del día lidero a esta gente que está dispuesta a hacer cosas tan fuertes como esto, tan importantes. Una pregunta un poco personal. Uno de joven o chico tiene sueños, ambiciones,
Yo siempre he tenido una discusión a veces áspera con mi padre, que él es muy fanático de los deportes, fui deportista, seleccionado, y mi papá, respetando, pero mi papá no veía que yo le soy los atletas, ya sea en tenis, ping pong, fútbol, rugby, que llegan a la cima, es una cosa mental y que requieren el mismo tipo de disciplina y enfoque que a lo mejor él llega a ser el gerente general de IBM o de un banco. Mi pregunta después, en algún momento tú tenías este tipo de ambición, no sé la palabra ambición, pero anhelo o sueño de liderar una gran empresa, o de repente entre medio empezaste a ver y en algún momento uno dice, oye, acá yo veo que tengo una oportunidad de ser el gerente general de esta empresa. No, la verdad que no. Bueno, cuando uno es joven se imagina el futuro y está tan abierto. Yo siempre pensé que yo era un buen segundo. O sea, de vuelta, muy numérico. Yo entré al mundo financiero cuando empecé a trabajar en las empresas. Así que, bueno, tal vez me va bien y voy a ser un CFO, un buen CFO, y seré un buen brazo derecho de la persona que lidere. Pero nunca me lo planteé, nunca me imaginé. Y si te puedo hacer una reflexión de cara a esto, yo creo que al final del día, creo que es bueno no plantearse necesariamente estas metas tan rígidas de lo que quieres ser, porque la vida te lleva por miles de lugares. Y yo creo que al final del día, si uno se impone una meta, lo más probable, muy claramente, lo más probable es que te des cuenta en el camino que o no la vas a conseguir o probablemente dejó de ser importante porque otras cosas entran en tu vida. Y cambian las maneras en las que tú mismo lo ves. Así que yo estoy hasta cierto punto contento de no haberme obligado a sentir que tenía que llegar a algún lugar, y yo mismo, es cierto, me sorprendí un poco porque nunca pensé que iba a ser una persona que iba a poder liderar una organización. Nunca me lo planteé, nunca sentí que estaba preparado para eso. Enrique fue el CEO de LATAM de LAN, después de LATAM durante 25 años. Y siempre había una conversación interna en donde ellos en algún minuto querían transicionar, pero la verdad que pasaban los años y eso no sucedía. Y en algún minuto Enrique tomó la decisión de hacerlo. Y yo entré en un proceso, la verdad, de selección, un proceso que tenía gente interna y gente externa. Y en agosto del 2019 me ofrecen formalmente reemplazar a Enrique con fecha de partida 1 de abril del 2020. Y el 11 de marzo la OMS declara pandemia mundial y el 15 me dice Enrique, sabes que no tiene ningún sentido que yo me quede estos últimos 15 días y mejor parte al tiro. Así que rapidito se vació la oficina porque nos mandaron a la casa y se vació la oficina también porque tuve que asumir. Así que fue digamos, dentro del proceso de recambio que ellos tenían y yo tuve suficiente tiempo para pensar un poco si lo quería hacer o no lo quería hacer y para prepararme. Obviamente después las cosas cambiaron con la pandemia, pero así fue el proceso. Bueno, tú pasaste, lo dije anteriormente, tú pasaste del mundo minero a la TAM, o LAN en ese momento. Cuenta un poco cómo fue pasar de una industria que por fuera uno la ve que es muy diferente. Está bien, tú dices que todas las empresas al final son organizaciones de personas, pero tiene otras dinámicas, tiene otra cultura. También la lideró una empresa que no sé cuál es la división regional en términos de personas, pero manejas equipos con la cultura. También somos de América Latina, pero hay mucha diferencia cultural en muchos aspectos en Perú, México, Brasil, que es otro idioma, ¿no? Entonces, es una pregunta con dos patas. Primero, ¿cómo fue el cambio? ¿Cómo fue? ¿Lo decidiste? ¿Te vinieron a buscar? Pasar de la industria minera, un gigante mundial del litio, ¿no?, a la industria aeronáutica. Y dentro de eso, ¿cómo pasar está bien, en esa época no era CEO, pero ya tenías roles de liderazgo, de liderar equipos que con solo hacemos minería, estamos principalmente en Chile, a una empresa nada que ver, que tiene empleados en toda la región, con diferentes culturas, etcétera, formas de trabajar? A ver, bueno, yo trabajé, como tú bien dices, 6 años en SQM y después me fui a hacer un MBA. Y la verdad que decidí no volver a SQM, no porque no me gustara lo que estaba haciendo ni el rol, es simplemente en ese minuto me quería quedar, la verdad, a vivir en Europa. Hice un MBA en Suiza. No me resultó quedarme en Europa y me vine a Chile a buscar trabajo como cualquiera. Estuve, de hecho,
8 meses buscando trabajo. Y llegué a LAN en esa época a través de una empresa de estas que buscan gente, un headhunter. Y la verdad que no tenía ninguna preconcepción de eso. Cuando yo era chico, mi papá me llevaba a ver los aviones al aeropuerto, por lo tanto uno tenía hasta cierto punto, probablemente a muchos nos pasó, o lo hacíamos de chicos, pero la llegada a LAN fue totalmente fortuita, fue la casualidad de que justo estaban buscando una persona que tenía más o menos mi perfil y yo entré, así como trabajé el mundo financiero en SQM, empecé en el lado financiero en LATAM al principio. Y sí, son dos compañías muy distintas, con negocios muy distintos, con culturas muy diferentes. A mí me costó mucho la cultura de LAN al principio, no porque fuera mala o buena, simplemente muy distinta. Y probablemente LATAM hoy en día es la única empresa, yo creo, chilena verdaderamente internacional. Y eso surge de que los cuetos se dan cuenta en su minuto que había que salir de Chile. Es un mercado muy pequeño, muy mal ubicado geográficamente para hacer negocio aéreo. Y o LAN era comprada por alguna otra empresa más grande o crecía. Y terminamos al final del día entrando en Brasil porque era imposible proyectar LATAM sin estar en el mercado más importante de Sudamérica, que es Brasil, que es la mitad del mercado brasileño. Y ha sido una experiencia muy interesante el aprender a asociarnos culturalmente con países tan distintos. A los brasileños les gusta mucho decir, nosotros los brasileños somos diferentes. La verdad que los colombianos son diferentes, los peruanos son distintos. Y tal vez una de las cosas que nosotros aprendimos a hacer era dar esas señales importantes de tolerancia. Por ejemplo, cuando partió LAN con TAM y se creó LATAM, definimos informalmente que el idioma oficial de LATAM era portuñol, ¿verdad? Y era la manera de dar una señal de decir aquí todos somos iguales y da lo mismo que la casa matriz esté en Chile y da lo mismo que LAN se haya comprado a TAM, de alguna manera tenemos que hacer algo que funcione juntos. Pero cometimos una tonelada de errores. Si tú me preguntas a mí, te doy dos. La primera es interpretar mal cómo las culturas funcionan. Por ejemplo, en la cultura nuestra en Chile, si tú estás en una reunión y alguien dice algo, se llega a un acuerdo y tú estás callado, es una señal de que estás de acuerdo, de que asientes. Y por lo tanto, la gente asume que, listo, vamos. En la cultura brasilera, cuando tú no estás de acuerdo, te quedas callado. Y después vas por detrás y dices, oye, lo que dijeron en esa reunión, no sé si se puede hacer. Entonces, tienes que entender que la manera que la gente se comunica es completamente diferente. Y nosotros al principio nos frustrábamos mucho porque decíamos, ¿pero cómo? Si salimos de esta reunión estábamos todos de acuerdo y ahora sucede que no estamos de acuerdo. Y ahora hoy en día entendemos perfectamente bien que los códigos no necesariamente son los mismos. También la gente que trabaja en LATAM, que es de Brasil, entiende nuestros códigos, pero eso significó que tuvimos que hacer el esfuerzo consciente de acomodarnos y entender y decirnos las cosas directamente. Decir, te pido un favor, si no estás de acuerdo, dímelo, o por último, hablemoslo después, pero no quedemos en esta ficción de que creemos lo mismo cuando no creemos lo mismo. Y errores que cometimos y que son errores que yo creo son muy comunes en todas las organizaciones es que uno no puede tratar de complacer a todo el mundo. Si de repente hay que tomar decisiones duras, hay que tomarlas. Aunque eso signifique que un país o un área de la compañía siente que está siendo beneficiado o perjudicado. Lo peor que puedes hacer es tratar de ser bueno con todos cuando realmente en algunos minutos hay que cambiar un poco la dirección, hay que cambiar el rumbo y no hay que esperar. Y yo creo que la TAM cuando nació cometió el error de ser tal vez demasiado condescendiente con cosas que habían que cambiar rápidamente por miedo a crear una tensión interna que al final del día igual se creó, pero después. Me voy a saltar algunas cosas, pero no quiero alejarme del tema de la cultura corporativa. ¿Cómo definiría la cultura corporativa de la TAM? ¿No? Bueno, no, te lo dejo a ti. ¿Cómo definir? Te la dejo que tú lo expliques. Mira, yo creo que la cultura de la TAM ha cambiado mucho en los últimos años, pero más que definirte la cultura, déjame decirte yo creo cuáles son los elementos más importantes que hoy en día nos llevan. Y tal vez esta es la definición más importante para mí hoy en día. Cuando yo te digo que todas las empresas, todas las organizaciones son primero y antes que nada organizaciones sociales, digamos, de personas, eso te lo digo como conclusión a una reflexión que es, tú no puedes pretender que las personas quieran
seguir una idea que tú tienes, sino primero te pones en lugar a esas personas y las marcas como tu prioridad más importante. Entonces, todas estas cosas que nos pasaron en pandemia, que nos hicieron entender, o que me hicieron a mí por lo menos entender lo que las personas que trabajan en la TAM estaban dispuestas a hacer, cambió la manera en la que yo entiendo las prioridades. Nosotros somos una empresa, y voy a usar la palabra, yo sé que es controversial, pero es real, con fines de lucro, pero también esto yo creo que vale para una empresa que es sin fines de lucro. Pero cuando tú eres de una empresa que tienes accionistas y que todo muy bien el precio de la acción y ven la rentabilidad, es natural, es histórico pensar que el objetivo más importante de la empresa es ganar plata. Y ponen eso como primera prioridad. Y después vemos cómo llegamos a eso. Yo creo que aquí hay que dar vuelta a la conversación. Los resultados son importantes, pero no tienen que ser el fin, son la consecuencia. La consecuencia de hacer otras cosas antes y hacer otras cosas bien. Entonces, en la TAM hoy en día cuando hablamos de nuestras prioridades, hablamos de nuestras personas, nuestros clientes, nuestro entorno, nuestros números. Esas son nuestras prioridades en ese orden. En ese orden. Porque si yo logro conectar emocionalmente con las personas que trabajan en la TAM y esas personas sienten que vale la pena levantarse en la mañana a venir a trabajar en la TAM, y no solamente porque tienen la capacidad de crecer profesionalmente o tener un buen sueldo, sino porque a esas personas les hace sentido como personas estar aquí. Si tú logras esa conexión, todo lo demás es mucho más fácil. Automáticamente esas personas, si nosotros somos una empresa de servicio, van a servir mejor. Y yo creo que, y lo hemos visto en los últimos años, el hacer empresa dentro de una sociedad y no pensar que tú tienes que contribuir a la sociedad al mismo tiempo que haces tu negocio es probablemente una visión errada de nuestro rol. Entonces, si tú cuidas a tus personas, no desde el punto de vista que les das un bono más grande o un buen almuerzo, sino que las cuidas desde el punto de vista que ellas sientan que vale la pena estar acá. Y te enfocas en tus clientes, pero de manera genuina. Y te voy a dar un ejemplo de dónde para mí están los momentos de la verdad. Y al mismo tiempo piensas en que tú tienes que contribuir a tu entorno. Si estas tres cosas las haces bien, los números van a llegar solos. Entonces, en lo que estamos tratando de pensar hoy en día en la TAM, es decir, primero, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cómo contribuimos? ¿Cómo desarrollamos nuestro negocio? Aprovechamos lo que sabemos hacer bien, que es transportar y conectar. Y lo ponemos al servicio de nuestras personas, de nuestros clientes, de nuestro entorno. Y si eso ejecutamos bien, nuestros resultados van a llegar. Pero esto requiere una cosa. Requiere un nivel de consecuencia importante. Y en los momentos difíciles tienes que ser consecuente. Entonces te voy a dar un ejemplo. La TAM antes, y como muchas empresas yo creo, dedican el 80% de su energía a vender, el 20% de su energía a servir. Nosotros ¿qué somos antes que nada? Una empresa de servicio. Entonces dijimos no. Nosotros tenemos que tener la misma energía para vender y para servir. Y tenemos que ser capaces de, cuando llegue el momento en donde tenemos que priorizar una cosa por otra, no lo hagamos. Entonces hoy en día llegan los equipos comerciales con ideas y dicen, mira, lancemos este nuevo producto, millones de dólares de margen. Y la pregunta dentro de la TAM es, ¿lo puedes servir? O sea, ¿te van a llamar al contact center y vas a tener una respuesta cuando la cuestión no funcione bien? ¿O en la página de internet vas a ser capaz de venderlo y de servirlo? Si no, no se lanza. Pero son millones de dólares de margen. No se lanza. Hasta que no seas capaz de servir, no puedes vender. Pero si tú dices que servir y vender es lo mismo y después lanzas el producto y no lo sirves, entonces tú puedes tener un statement. Puedes decir, estas son mis prioridades. Lo importante no son tanto las prioridades, es que después seas consecuente con lo que digas y cuando lleguen los momentos de la verdad, lo hagas. Una pregunta, ¿cómo eso se baja a tierra a la letra chica? Te quiero dar un ejemplo. Yo trabajé por casi 12 años en Bloomberg y yo le reportaba, éramos 11 gerentes que le reportábamos directamente a Mike Bloomberg. Y él tenía una forma de bajar la línea de la cultura corporativa que era totalmente horizontal, sin burocracia y sin mucho aspaviento. Entonces, por ejemplo, cómo él lo bajaba a tierra para que tú lo bajaras a tierra y tú lo bajaras a tierra a tu empresa y para que toda la empresa tuviera esa cultura corporativa. Él
nadie tenía secretarias, no tenías asistentes administrativos que te ayudaban a administrar, normalmente la compartías, pero por ejemplo él si tenía que llamarte a ti, no es que venía una secretaria y te decía, él te llamaba por teléfono, tenía varias reglas, tenías que responder tu teléfono en 3 rings, pero te llamaba él, ¿no? La asistente administrativa no podía hacerle horario de dentista al hijo, pero él, o sea, se preocupaba de ese tipo de cosas, ¿no? De porque él quería que la empresa fuese, no. Entonces, mi pregunta es, con ejemplos, ¿cómo haces tú este ejemplo que tuviste de servicios y ventas? ¿Cómo haces para que esto se permee, que toda la empresa tenga esa cultura corporativa? Desde la gente en México, en Perú, en Chile. Mira, la gente te observa. Y créelo o no, obviamente la gente no es tonta y entiende las señales rápidamente. Uno se tiene que exponer como líder. Y exponerse significa pararse frente a las personas y decir las cosas y tú tienes que ser capaz de juzgarme por lo que yo te estoy diciendo aquí. Y si no soy capaz de cumplir con lo que yo te estoy diciendo yo, ¿cómo te lo voy a pedir a ti? Entonces, y eso significa de repente decir que te equivocaste, decir que no cuando la gente espera que digas que sí, o decir que sí cuando la gente espera que digas que no o des otra respuesta. Eso no es lo importante. Lo importante es que después tú tienes que ser consecuente con lo que dices. Para mí, el ejercicio de liderazgo antes que nada es un ejercicio de credibilidad. Y si tú generas esa credibilidad, la gente al final del día y siente que lo que tú estás planteando hace sentido, digamos, no vamos a tirarnos del precipicio todos para abajo. Yo creo que la gente entiende rápidamente esas señales y se cuadra. Y eso no significa que sea para todos, ¿eh? O sea, lo que hoy en día la TAM proyecta o quiere proyectar, puede ser que hay un porcentaje de las personas que están en la TAM que no les guste. Y yo les digo, con todo cariño, chicos, váyanse. Y no se lo estoy diciendo de manera hostil, se lo estoy diciendo es busquen el espacio, el lugar en donde lo que esa compañía, esa empresa esté haciendo a ustedes les guste. Y si no es esto acá, no pierdan su tiempo. Pasamos demasiado tiempo trabajando los años más productivos, importantes de nuestra vida, para no pasarlo bien. Entonces, si yo digo, vamos a servir y a vender, como te digo, en la misma proporción, el día que me llega esa decisión, si no soy capaz de tomar la decisión en el sentido de decir, no se vende, pierdo toda credibilidad. Pero si lo logro hacer, la gente rápidamente se cuadra y dice, muy bien, esto es lo que vamos a hacer, para esto estamos acá. Y puedes estar lejos, puedes estar cerca, yo creo que la señal llega rápido. 2 preguntas que reuní con gente antes de preparar la entrevista. Me dijeron que les interesaba mucho 2 cosas. Uno, si tuviste mentores o mentoras y qué rol le das a los mentores dentro del crecimiento de una líder o un líder. Y 2, es que cuentes anécdotas de cosas que salieron muy mal, pero que te generó una lección para después hacer otras cosas bien. Yo creo que todos tenemos, todos, no sé si mentor es la palabra exacta, pero todos obviamente aprendemos y nos influenciamos de personas que nos lideran y nos marcan hasta cierto punto y nos ayudan a definirnos. Yo puedo pensar en 2 personas, puedo pensar en mis años más tempranos en Ricardo Ramos, que hoy en día es el CEO de SQM, que fue mi jefe en SQM en la época que él era CFO, que yo estaba en finanzas, del cual aprendí mucho y si bien su estilo probablemente es muy distinto al mío, fue, creo, muy importante para mis primeros años de desarrollo profesional. Y tal vez Enrique Cueto, la segunda persona, porque es súper interesante conocer una persona que es dueño, ¿verdad? Que tiene probablemente toda el aura de ser un dueño y no un ejecutivo, y que es un rol muy distinto. Y el cual él mismo estaba dispuesto a cambiar de rumbo y deshacer sus decisiones o su mirada de una manera muy, muy abierta, muy digamos, sin tratar de sostener lo que no funcionaba. Y es interesante ver que personas como él, digamos, que crean una compañía con una visión muy clara, cuando se equivocaban o en las cosas en las que al final del día el rumbo no estuvo bien, no tenían ningún problema en desembarazarse de esa decisión y cambiar de rumbo con toda tranquilidad.
Errores, bueno, sí, obviamente uno comete muchos en la vida. Yo creo que tal vez para mí la lección más importante, más de joven, fue sacarse esta idea de que tú por ser muy inteligente o por sumar muy rápido, ¿me entiendes? Tenías que imponer en personas tu manera de pensar y no dejar que las personas al final del día crearan su propio camino. Yo hoy en día, si tú me preguntas a mí qué me preocupa hoy, a mí me preocupa que la pandemia generó por necesidad tal vez un estilo de liderazgo dentro de la TAM un poquito personalista, donde yo tenía que ser el vocero interno, donde yo tenía que dar tranquilidad, donde tenía que comunicar con toda la transparencia que podía lo que está pasando, si sobrevivíamos o no sobrevivíamos, cómo salíamos. Y yo creo que eso era necesario en ese minuto. Pero hoy en día es un momento diferente. Y hoy en día la TAM yo creo que necesita un estilo de liderazgo distinto. Y yo tengo que ser capaz de cambiarlo o yo no voy a servir para la TAM. Porque no puede ser que el día de mañana, si yo me voy, se pierda lo que estamos tratando de construir. Y eso es un ejercicio difícil porque no necesariamente sabes cómo tienes que hacer un cambio switch cuando la gente se acostumbró a verte de cierta manera. ¿Me sigues? Así que no es todavía un aprendizaje sobre el cual ya puedo terminar y decir esto aprendí, pero el ejercicio más importante que estoy haciendo yo hoy en día es digo, bueno, ¿cómo le pierdo un poquito de cariño al cargo para que otras personas, para que otros liderazgos, para que mi voz no sea la misma voz que fue entre el 20 y el 23, donde probablemente era necesario? Yo creo que el ejercicio de autorreflexión que hacemos poco todos es súper importante y yo creo que yo estoy tratando de encontrar cómo cambio mi tono y no es fácil, no es fácil después de lo que pasamos. Hay gente que conversé también, que te conoce mucho más que yo, dice que uno de tus activos, que es un activo que no adquiriste, sino que por cómo te criaste, que el hecho de haber vivido afuera, y de parte importante de tu infancia o tu juventud fue afuera, te hace, para lo que es el ecosistema chileno, te da una mirada distinta. ¿Es tan así o es un cliché fácil de darte esa calidad y la verdad que tú lo ves de otra manera? No, yo no creo que sea... Yo creo que la TAM se convirtió en una empresa muy multicultural. Ella, la empresa. Hoy en día creo que en la TAM convivir con personas... Nosotros tenemos 3.000 personas en Colombia y tenemos 22.000 en Brasil y ves la convivencia de todos estos grupos, más allá que físicamente están separados, muy natural. Yo creo que la TAM aprendió a no ser, más allá que tiene su sede en Chile, a ser una empresa no chilena. Yo creo que si tú la miras por dentro y miras otras organizaciones en Chile, te vas a dar cuenta que es muy distinta. Aprendió que la manera en la cual podía... Porque además nosotros tenemos una particularidad, somos una sola red, una sola marca, ¿verdad? Esto no es como una empresa de cemento que puede tener plantas en distintos países que cada planta hace su vida, digamos. Acá tú como pasajero yo tengo que ser capaz de que si tú vuelas entre Quito y Guayaquil o entre Río y San Pablo, tu experiencia conmigo sea la misma. Cambiará el idioma, pero todo lo demás tiene que ser consistente. Y eso se logra, creo, si tienes una organización que independientemente de las fronteras se comunica y se entiende bien. Entonces, sí, yo tuve la suerte tal vez de vivir afuera y estudiar afuera, pero creo que hoy en día este es un activo de la TAM y probablemente viene de antes y es lo que creo que nos permite hoy en día convivir en países tan diferentes de manera bastante alineada internamente. Así que pienso que es más una característica de la empresa. Hace 2 años, probablemente algunos de los que están acá vino a Casa Piedra el que en ese momento, no, la verdad que no chequeé si sigue siendo el que era el CEO, el gerente general de Siemens, un tipo ingeniero alemán, y salió este tema, alguien le preguntó de cómo estaba cambiando el liderazgo de verticalidad versus horizontalidad, ¿no? Entonces él dio un ejemplo muy claro, dijo, yo hace 2 años yo iba a la planta de Siemens y les decía, mira, el próximo año creo que vamos a exportar muchos ascensores a Brasil, Argentina y Chile, así que tenemos que enfocar la producción a Argentina, Brasil y Chile, y si logramos las metas, estos son los bonos. Lo estoy simplificando, pero más o menos fue esto. Y
ahí se acababa la conversación. O sea, era. Ahora no. Ahora por ahí viene el jefe del sindicato y me dice, ¿y por qué vamos a exportar tanto a Brasil si en Brasil no, los derechos de los trabajadores son diferentes y en Chile? Entonces tú ahora tienes que... Y yo me puedo enojar, porque él dijo, yo vengo al mundo, yo soy ingeniero, soy de números, yo me puedo enojar o puedo aceptar el hecho que yo tengo que convencer a los diferentes stakeholders que tengo. Te lo dejo como contexto de que en esos 2 años ha sido mucho, pero tú tienes que liderar con un board que tiene catarís, americanos, estos 2 fondos que los llevaron el Chapter 11, a los que no tienen el control absoluto, pero todavía son parte del grupo controlador, que es la familia Cueto, 20.000 empleados en Brasil, 3.000 en Colombia, no sé cuántos tienen en Chile, y el hecho que tenemos esta nueva cultura de jóvenes que vienen, ¿cómo se lidera eso como un líder? ¿Cómo maneja las diferentes stakeholders ahora? Lo que pasa es que tú tienes que tener un hilo conductor. Al final del día, la única manera, creo, de enfrentar esta diversidad gigante, y no solamente la que tienes hoy, la verdad que todo cambia tan rápido hoy en día, que lo que te planteas hoy como el entorno en el que trabajas en 3 años más puede ser completamente distinto. Nosotros enfocamos mucho, yo cada día trato de pasar menos tiempo tomando decisiones y ojalá no las tenga que tomar. De hecho, encuentro aburrido tomar decisiones. Ya uno lleva 25 años, ¿me entiendes? Haciendo más o menos lo mismo, ya reconoces los patrones rápidamente, te das cuenta rápidamente para dónde tiene que ir la cosa. Hoy trato de invertir una parte importante de mi tiempo hablando con las personas y dándoles con la mayor claridad posible el sentido de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y a dónde nos lleva lo que estamos haciendo. Entonces, a los gringos les gusta mucho, tiene una frase para decirlo que es leadership with purpose, que es liderar con propósito. Al final del día, una organización que tiene 39.000 personas como la TAM solamente se puede alinear y puede estar preparada a hacer los cambios que haya que hacer en función de la estrategia nuestra interna o del entorno como cambia, si tenemos un propósito súper claro que nos guíe y que nos permite decir, independientemente de todo el ruido que hay alrededor, para allá vamos y vamos por esto. Entonces, para mí, lo más importante hoy en día es que las personas que están en la TAM entiendan por qué estamos acá. Y vuelvo a las prioridades que te comenté. Porque si tú logras dar ese sentido, todo el resto es accesorio a eso. Y eres capaz de cambiarlo siempre y cuando estés en la misma línea en la que te planteaste. Entonces, si tú me preguntas a mí qué es para mí en la reflexión que yo he hecho, los años que he pasado, el cambio más importante en cómo yo pienso hoy en día que se tiene que llevar una organización es en entender que son las personas al final del día las que definen y ayudan y contribuyen a hacer que te vaya bien, seas con fines de lucro, seas sin fines, seas lo que seas. Entonces, lo más importante es por qué. ¿Para qué? ¿Para qué estás acá? ¿Por qué lo que está construyendo la TAM hace sentido? Si tú logras enganchar, tener esa conexión, dar ese sentido de dirección de manera clara y transparente, todo lo demás pasa a ser secundario a esto, porque la gente entiende por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces, nosotros tenemos 50 sindicatos en distintos países. Obviamente con motivaciones distintas, con dinámicas distintas. Tenemos 20 millones de clientes, tenemos 40.000 personas. Tenemos operaciones en 5 países. Y tú miras cómo el contexto político de los incentivos y las cosas van cambiando en cada uno de estos países. Tenemos la arremetida del AI que va a cambiar de manera fundamental muchísimos negocios. ¿Cómo convives en este entorno infinitamente diverso? Desde mi punto de vista, la única manera que puedes convivir de manera exitosa es que tu línea, lo que tú quieres hacer y por qué lo quieres hacer, sea claro para la gente, enganche y no cambie. Y si cambia, es porque te estás dando cuenta que necesitas hacer ese cambio porque te va a ir mejor si estás haciendo el cambio. Entonces, no es que a mí no me preocupen todas estas cosas externas. Yo trato de concentrarme en cómo hago que mi organización hoy en día le encuentre sentido a nuestro trabajo. Y si eso es así, yo creo que todo lo que pasa alrededor puede ser incluso en algunos casos usado en beneficio de lo que estás haciendo. Volvamos un poco a lo que mencionaste cuando te pasan las llaves del buque en el 2020.
Voy a hacer una analogía para que se entienda la pregunta. Hay muchas startups que tienen los creadores, las creadoras que levantan la empresa, la crean, la llevan a un lugar y después vienen los inversionistas que dicen, mira, yo creo que las habilidades que tenían ustedes dos para inventar y crear y llegar la empresa hasta este punto, bárbaro, pero ahora necesitamos otro tipo de management porque la empresa tiene otras, está en otro lugar. Haciendo esa analogía, una cosa es liderar la TAM cuando no se sabía realmente, sobre todo 2020, no se sabía si iba a existir el mundo como lo conocemos, o que iba a existir la aerolínea. ¿Cómo es liderar ese periodo que es liderar ahora, que no tocar madera, creo que esto no es madera, pero toquémoslo igual, que las cosas les está yendo bien? Es un poco lo que te decía antes. Al principio, mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cómo fueron esas decisiones difíciles de entrar al capítulo 11 y todo? Y yo le digo, esas fueron decisiones súper fáciles, porque no habían opciones. Era la única opción. Entonces, las decisiones prácticamente se tomaban solas. Pero cuando uno empieza a tomar las primeras decisiones y se hace dueño de la consecuencia de esa decisión, ahí la siguiente decisión es la que empieza a ser un poquito más interesante, obviamente, porque esa ya viene influenciada por la primera que tomaste. Mi desafío personal, como te lo comentaba, es, bueno, cómo tiene que cambiar mi tono cuando lo que había que hacer era sobrevivir y no desaparecer, a un momento en donde nos está yendo bien y por lo tanto el mood es completamente distinto. Y yo creo que esto tiene en mi mente dos componentes. Primero es, ¿sigue siendo el mismo mensaje o cuál es el mensaje y cómo lo cambias? Y el segundo es, bueno, ok, probablemente la organización necesitaba una cara mucho más visible antes para explicar y guiar en esa incertidumbre infinita, y hoy en día eso no te está pasando. Entonces, nosotros hoy en día estamos diciendo, muy bien, llegamos hasta aquí, y ahora, ¿qué hacemos? Y nos estamos dando permiso internamente, y esta es la conversación interna, y hablamos de decir sin límites. Nos estamos dando permiso de decir, ¿sabes qué? No nos pongamos ningún límite a lo que queremos hacer. Eso no significa que vamos a hacer tonterías. Significa que soñemos y no nos autoimpongamos que no podemos hacer ciertas cosas. Entonces el nuevo llamado a la acción dentro de la TAM es decir, fantástico, sobrevivimos, estamos en este lugar, nos está yendo bien, soñemos. Soñemos dentro de un espacio realista, obviamente, pero démonos el permiso de soñar. ¿Cómo desarrollamos esta cosa maravillosa que tenemos y la llevamos a lugares inexplorados? No nos pongamos límites en la cabeza. Ese es el cambio interno de tono. Y después, en lo personal, yo estoy tratando de que otras personas tomen mucha más voz dentro de la TAM. Desde las decisiones que se toman hasta que las comunicaciones internas sean por más gente. Tenemos que adaptarnos y esas son las dos cosas que estamos trabajando desde el punto de vista de cómo proyectamos el negocio y desde el punto de vista de que yo creo que la compañía no necesita necesariamente esperar a que una persona diga las cosas. La empresa está suficientemente bien preparada para, no te voy a decir autoliderarse, pero para tomar muchísimas decisiones en función de este propósito que tenemos más o menos claro, de manera más autónoma. Y dentro de eso, de que diferentes líderes tomen un rol más importante dentro de la empresa, a la hora de reclutar o de promover internamente estos liderazgos, hay cosas que han cambiado, de que a lo mejor hace 5 o 7 años buscabas un líder con ciertas características para liderar equipos o áreas de negocios, que todo esto que hablamos originalmente y la razón que estamos acá, los cambios demográficos, los cambios culturales, los cambios tecnológicos, hacen que ahora busquen otro tipo de liderazgo interno o externo. Yo creo que hoy en día está de moda el tema del AI y la tecnología, pero el AI propiamente tal, es una herramienta. En sí, es como un Excel ultra potenciado. O sea, si tú te vas hace 40 años y pasaste del lápiz y el papel al Excel, te pasaron una herramienta poderosísima que te permitía hacer un montón de cosas que no podías hacer con lápiz y papel. Bueno, esto es igual, en una dimensión tal vez más grande, pero es igual. Entonces,
la pregunta importante sobre temas como el AI o Machine Learning o Analytics no es el wow de la tecnología, es qué es lo que yo tengo que hacer internamente para sacarle potencial a la tecnología. Y ahora tienes la oportunidad de integrar lo que nosotros llamamos tecnología del negocio, que es el know-how que nosotros tenemos de cómo manejar nuestro negocio con la tecnología de la información. Pero para que estas dos cosas funcionen bien, tú tienes que trabajar de una manera diferente. Las empresas normalmente se han organizado por funciones, nosotros estamos organizados por funciones, pero cuando piensas en la digitalización te das cuenta que lo que tú tienes que seguir es la información. Y la información corre horizontalmente, no corre verticalmente. Entonces tú tienes que ser capaz de acostar tu organización y empezar a entender cómo logras hacer que el corazón del trabajo sea el proceso que sigue la información o el dato y no la función vertical. Y esto requiere que personas que trabajan en la compañía tienen que cambiar completamente el switch. Y es difícil. Y es difícil decir, ¿sabes qué? No, vamos a empoderar a los equipos, vamos a dejar que experimenten. 8 de cada 10 ideas van a ser malas, 2 van a ser buenas, pero vamos a, en vez de decirles, esta es la meta, con esto es lo que vas a hacer, esto es lo que vas a hacer, esto es lo que vas a hacer, tú les das una visión y dejas que ellos construyan esa visión. Y eso requiere un perfil de liderazgo totalmente distinto. Y dentro de la TAM hay conversaciones difíciles, donde yo les digo, compadre, te quiero, te amo, te adoro, pero si no eres capaz de cambiar, tú no eres la persona. Tú no eres la persona. Y al mismo tiempo le dices, pero ¿cómo te ayudo? Y te voy a ayudar todo lo posible, te voy a dar las herramientas, te entreno, te expongo a esta realidad, pero hay un punto en el que te voy a hacer la pregunta difícil. ¿Estás dispuesto a cambiar? O si no, no eres la persona, por más bueno que hayas sido en lo que haces a la manera antigua. Y en la industria aérea en particular, el gran cambio que va a venir no va a ser el avión. La tecnología que tú ves de los aviones hoy en día es la que vamos a ver por los próximos 25 años. El gran cambio en esta industria va a venir del lado del software. Y va a venir, como en muchas industrias, de entender que vas a tener que trabajar de una manera muy distinta, porque para sacarle el verdadero beneficio a estas herramientas como la inteligencia artificial, tienes que trabajar el proceso punta a punta y no la función verticalmente. Y eso es un cambio que nos viene a todos, de manera yo creo muy, muy dramática. Y nosotros vamos a tener que tener la determinación o la valentía de hacer los cambios que necesitemos para que esto, para sacar el verdadero potencial que tiene la tecnología. Es como dos desafíos que como líder de una empresa como la TAM, y los dos tienen que ver con esto que hablas tú de la horizontalidad de la información, pero también tiene que ver con cómo se relacionan con sus clientes. Uno es el desafío de la transición energética, ¿no? Que la industria, ¿no? O sea, la industria en general no está haciendo esfuerzo, la TAM lo distinguieron, pero que es un desafío porque se le apunta como uno de los culpables, ¿no? O responsables. Y la otra tiene que ver con lo que tú dijiste, que es y no es, esto creo que le aplica a la mayoría de empresas que tienen mucha relación en la primera línea con cliente, que es la tecnología existe para tener una conversación mucho más eficiente y para proveerle un servicio mucho más gratificante, pero también la tecnología frustra a un porcentaje menor o mayor de esos clientes que al final sienten que nunca están hablando con una persona y se sienten un poco desamparados. Es una transición, capaz que eventualmente esos dos temas, ¿cómo lo ves tú como empresa y como liderazgo? Porque al final eres la cabeza. Nuestra industria hasta cierto punto, y muchas industrias son seguidoras de los cambios de comportamiento que todas las personas tienen por, qué sé yo, tú tienes un iPhone, ¿verdad? O un Samsung, y ahora convives con este mundo de las apps, y eso no lo inventó la TAM, eso lo inventó alguien más, y ahora nosotros nos tenemos que adaptar. Entonces, yo creo que y te das cuenta cómo ha cambiado de manera tan profunda las expectativas y hasta cierto punto tolerancia de los clientes respecto de tu interacción con ellos. Hoy en día la inmediatez, la claridad, digamos, son esenciales. A mí, bueno, yo no tuve la oportunidad de ver una operación muy grande antes de la pandemia, pero a mí me llegan 4 o 5 mails de reclamos de clientes al día. O sea, échate 10 años para atrás y dime ¿qué cliente está dispuesto a mandarle un mail al CEO de una compañía para reclamarle algo?
Y a mí me llega reclamo de que el tipo se le perdió la maleta y lleva 24 horas y no le ha llegado. Entonces tú te das cuenta que el empoderamiento que hoy en día tienen los clientes es feroz, es gigantesco respecto a lo que era antes. Y aquí no tienes ninguna otra opción que atenderlos y atender esas expectativas. Pero ¿cuál es la clave? Más allá de las herramientas tecnológicas, es la transparencia y es la confianza que tú tienes que tener en lo que ellos exigen y cómo ellos interactúan contigo. Así que creo que para nosotros, para todo el mundo, es un desafío gigantesco, pero todas las capas de la organización hoy en día se achataron de cara al cliente. Y al cliente le da lo mismo quién eres. El cliente quiere que le resuelvas su problema. Y la tecnología tiene la capacidad de hacer eso de manera, creo, increíblemente eficiente contra esperar 40 minutos en el contact center a que te den una solución. Parte de estas soluciones vienen con ya interacciones que no son individuales, personales, ¿verdad? Nosotros, te voy a dar un dato, el 30% de las llamadas al contact center las contesta una inteligencia artificial. Y es súper interesante porque hay personas, como tú dices, que se frustran infinitamente porque ellos quieren hablar con un humano, pero hay un porcentaje importante de las personas que dicen, sabes que esta experiencia fue mucho mejor. Porque obviamente la inteligencia artificial tiene todos los datos ahí mismo, entonces te da una respuesta más rápida, de repente más contextualizada. El agente tiene que abrir 2 pantallas, 3 pantallas, 4 pantallas, preguntarle al supervisor, es más lento. Pero esto va a cambiar. La velocidad que los modelos de inteligencia artificial están cambiando, cada 2 semanas sale una cosa nueva. Y yo creo que la frustración que existe hoy en día va a dejar de serlo en un tiempo más y va a ser al revés. Tal vez vas a decir, chuta, sabes que la máquina me da una mejor respuesta y más rápido que antes. Súper interesante es al revés. Es qué siente la gente. ¿Qué siente la gente cuando dice estoy siendo reemplazado por una inteligencia artificial que es más efectiva o que está siendo cada día más efectiva en hacer mi trabajo? Y cómo esas personas al final del día las cuidas desde el punto de vista, no decirles cosas que no van a ser reales, pero las ayudas a mantener su dignidad al mismo tiempo que se sienten amenazadas hasta cierto punto. Cuando yo te digo que nuestras prioridades están en nuestro entorno y está antes de nuestros números, es porque nosotros tomamos responsabilidad sobre el efecto que causamos. La TAM emite 12 millones de toneladas de CO2 al año. Esas son muchas toneladas de CO2. O sea, ¿somos nosotros una emisora importante? Lo somos. Y no voy a esconder la realidad debajo de una piedra. Entonces, primera cosa, tú tienes que ser transparente con lo que estás haciendo. Si no, ya partió el greenwashing rápidamente. Ahora, después de eso, te digo, muy bien, ¿cómo lo ataco? Y sí, lamentablemente en esta industria, esta es una de las industrias más difíciles de descarbonizar porque no existe hoy en día una tecnología que nos permita hacer. Y la que existe, que son combustibles alternativos, no son 100% libres de CO2, pero además se produce el 0,5% en el mundo de lo que se necesita y la transición va a ser lenta y es muy cara. Y aquí compiten dos bienes complejos para la sociedad. Uno es el de reducir las emisiones de CO2 y la otra es el de mantener la conectividad. Porque si yo hoy en día, si yo fuese capaz de comprar todo mi consumo de combustible de aviación en combustible alternativo, pagaría por ese combustible más de lo que vendo. Y los pasajes que vendo los tendría que aumentar un 100%. Y tú imagínate que tú estás en Coyhaique y tienes una emergencia médica y tienes que venir a Santiago porque no tienes capacidad de resolver tu problema en Coyhaique. Bueno, y esa persona ahora sucede que no puede viajar porque no tiene la plata suficiente para pagar el pasaje. Entonces, ¿cómo compiten estos dos bienes? Es difícil. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Primero estamos, como la TAM, líderes en la región, estamos liderando la conversación y no le estamos sacando el quite. Nosotros estamos hablando de que tenemos que empezar a consumir más SAF. Es caro, pero si nosotros no ponemos la conversación ahí, no va a ocurrir. Tenemos que ayudar a que esto acelere y tenemos que trabajar en este balance de reducir nuestro impacto ambiental, pero al mismo tiempo tratar de seguir haciendo que las personas se conecten. Y mientras tanto, estamos trabajando en offset, digamos, tenemos un proyecto maravilloso en Colombia que protege el 0,5% de la superficie del país de Colombia
que captura 1 millón de toneladas al año. Y eso es lo que existe hoy en día como herramienta. Pero al mismo tiempo estamos haciendo cosas más chicas. Yo creo que somos la única línea aérea que ha prácticamente eliminado el plástico de un solo uso en su operación. Y sabes que es súper interesante porque cuando uno piensa en el impacto en el medio ambiente, no solamente tienes que pensar en la responsabilidad que tienes y cómo lo eliminas, pero lo que fue una sorpresa muy interesante para mí es que los temas de sostenibilidad son increíblemente empoderantes para la gente. Primero, conectan muy bien con los deseos que tienen las personas. Nadie en la TAM quiere que la TAM contamine, ni que contamine más. Todos quieren que sea menos. Pero tú, cuando te pones un propósito como este, además le das a las herramientas a las personas para que ellas de repente encuentren las soluciones. Muchas de las cosas que estamos haciendo nosotros no fueron determinadas ni definidas por un gerente. Fueron determinadas, definidas y encontradas por las personas que trabajan en las bodegas. Y tú tomas este ejemplo y lo llevas y lo expandes en la organización, te das cuenta que le estás dando a personas que probablemente dicen: yo tengo un rol muy chiquitito en esta empresa, le estás dando la posibilidad de jugar un papel mucho más grande. El granito de arena con el que contribuyen es súper interesante y es para mí un descubrimiento. Yo no lo imaginé cuando nosotros lanzamos nuestro plan de sostenibilidad, qué tan empoderizante puede ser, porque le da a las personas la capacidad de contribuir de una manera muy distinta al trabajo que les diste cuando los contrataste. La última pregunta tiene 2 patas. Uno, también suena cliché, pero la verdad que no se me ocurría otra palabra, pero ¿qué legado le gustaría dejar en la TAM? Que la gente piense esto. ¿Cuántos años llevas en la TAM ya? ¿25? Bueno, imagínate que te quedan 5 más, no sé, de estos 30 años. La TAM, que la gente recuerde estos 30 años. Y si no fueses CEO de la TAM, ¿qué te gustaría hacer? Mira, a mí, te va a sonar un poco raro, a mí no me gustaría dejarle nada en especial a la TAM. Yo nunca soñé que iba a ser CEO de la TAM, nunca estuvo en mis planes. Por las razones que fuera, por las razones que fuera, me tocó justo en el momento que me tocó. Yo estoy feliz haciendo lo que hago. A mí me levanta todas las mañanas ver que logro entusiasmar a un equipo de personas. Pero a mí no me gustan los legados, ¿ah? Es más, creo que para uno hacer bien su trabajo tiene que estar un poquito no enamorado de su trabajo. Cuando te enamoras demasiado de tu trabajo, probablemente dejas de hacerlo bien. Yo estoy feliz de tener la oportunidad de liderar este equipo de personas y llegar el minuto que otro lo hará. Y ojalá que me recuerden como una persona bien intencionada que trató de hacer las cosas bien y que trajo un poco de alegría a la gente que estaba ahí. Y ya, yo no soy de herencias, y vendrá otra persona en algún minuto que tendrá otras ideas y llevará al grupo en otra dirección, y ojalá mejor que yo, pero yo no espero dejar ninguna marca especial. Si hay una que me gustaría, es simplemente que las personas que trabajan conmigo me recordaran como una persona que trató de contribuir, pero nada institucional. Y si no estuviera haciendo lo que hago, que me gustaría hacer, a mí me encanta cocinar, la verdad. Subiría mucho de peso, pero probablemente me dedicaría a eso, o me encantaría estudiar historia. Yo soy un historiador frustrado. Así que el día de mañana, si Dios quiere, cuando pueda hacer otras cosas, veré si le dedico un poquito más de tiempo a eso. Son 2 minutos para las 10, me pasé un poquito. Roberto Albo, muchas gracias por haber estado acá. Creo que fue una conversación que quedaron un montón de preguntas. Gracias por tu honestidad, transparencia y compartir tu experiencia. Y bueno, gracias nuevamente a Price, a la CAP, a BYD, a Enel y todos los que hacen posible este ciclo de conversaciones. Así que muchas gracias y será hasta la próxima.